Bien, buenas noches, amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. 10 y 5 en punto de la noche. Estamos ya listos para hablar de lo que fue el fin de semana, la victoria de los Chancas. Por fin se rompió la racha y vamos a hablar también del cierre de este torneo de apertura. Mercedes, buenas noches. Buenas noches, André, buenas noches también a Fico y buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva por YouTube. Así es, hoy estaremos tocando la fecha número 15, que nos dejó esta fecha 15 donde dos equipos tienen opción al título del torneo de apertura. Hablaremos lógicamente del partido de ayer, que los Chancas sufriendo logró ganar después de 3 fechas, un partido difícil frente al Deportivo Moquegua, incluso quedándose con 10 hombres. También estaremos analizando la campaña de los Chancas, comparando con la campaña de Alianza y sobre todo en el tema del presupuesto, en el tema de las facilidades que tiene el equipo de Alianza, mientras que los Chancas, complicado en movilizarse vía terrestre hasta Ayacucho y toda la parte logística que el equipo ha tenido, no solo de este año, sino en las 3 temporadas. Que también estaremos con el caso de Binacional, estaremos con el caso también, en el caso de Tunche Rivera en Universitario, que dio mucho que hablar, y lo que se viene, el Mundial. El Mundial ya falta poco, faltan 24 días para el 11 de junio, donde arrancará este Mundial, y hoy se confirmó la convocatoria de Neymar. Y eso y muchos otros temas estaremos tratando el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Sí, de todas maneras, hablar un poco de Chancas, lo que se viene. Y he visto bastantes videos de hinchas, de Sentimiento Chanca, de Furia Chanca, hablando mucho del tema de las entradas, la prohibición de los hinchas al estadio. Creo que si hubiera sido otra fecha segura, tranquilamente hubieran habilitado la tribuna de visita. Creo que esto me parece un poco pésimo por la parte de la administración de Alianza, porque recuerden que también Alianza va a devolver la visita a Andahuaylas en el clausura. Entonces, y eso que Chanca es una hinchada muy alegre, cero problemas, creo que también debió ser una excepción, pero bueno, esperemos que con el comunicado que ha puesto Chancas el día de hoy en su página se pueda hacer algún tipo de, quizás de conversación y puedan habilitar el acceso a los hinchas. Sí, precisamente hay un comunicado que daremos lectura en los próximos minutos sobre este tema con Alianza del partido. Los Chancas comunica que exige, solo como resumen, exige un árbitro FIFA y que dé facilidades para que la hinchada esté presente en el estadio. Vamos, ¿con qué arrancamos? A ver, voy a leer algunos comentarios. Dani Harvard nos dice, buenas noches, señor Milciades. Compartan esta transmisión, denle like, vamos a hablar brevemente, Milciades, de lo que fue el partido el día domingo, entre Chancas y Moquegua. Vamos a dar resumen de la fecha 15, luego ampliamos el partido de los Chancas, que fue el último de la fecha 15. Recordemos que en esta fecha comenzó el viernes, FC Cajamarca le ganó 3-1 a Cristal, Universitario perdió frente a Grau en su estadio 1-0 con gol de Ruy Díaz. Luego sucedió el caso del Tunche Rivera, que se sacó la camiseta, lo tiró al suelo, pateó la camiseta y esto ha generado un comunicado de Universitario que además hoy le mandó otro documento al Tunche Rivera aceptando las disculpas y estará reincorporándose al equipo el jueves. No viajó a Uruguay. El sábado Melgar le ganó 4-1 a Huancayo. Juan Pablo II perdió de local con Sullana 2-0. Cinciano, en el partido más importante que hicimos la transmisión en Cusco, perdió con Alianza. Alianza le ganó 1-0 con gol de Marco Amán al minuto 48. Boys logró un triunfo importante de local 1-0 frente a Cusco. El domingo ADT le ganó 2-0 a Comerciantes Unidos, Garcilaso también con el mismo marcador 2-0 a UTC, y el partido que hemos estado presentes el día de ayer en el Estadio de los Chancas CIC con gol de Oshiro Takeuchi le ganó 1-0 al Deportivo Moquegua. Con esta fecha número 15 culminada, dos equipos con opción, Alianza con 36 y los Chancas con 33. Así es, bueno, yo creo que se rescata una victoria que más allá de lo que mostró Chancas en el campo, porque otra vez no fue un gran partido. Por fin podemos sacar los 3 puntos, ¿no? Después de casi un mes, Milciades. Sí, recordemos que el equipo había logrado un triunfo anterior a este de local en los últimos segundos frente a Cinciano 1-0. Viajó a Tarma, perdió 4-0. Luego de local, un partido que hasta el momento seguimos lamentando, frente a Garcilaso perdimos 1-0. En Cusco nos recuperamos de alguna forma con el empate también en los últimos instantes. Y el día de ayer un triunfo 1-0, un triunfo sufrido, angustioso, pero importante para seguir con opción y seguir sumando puntos en la tabla que le va a permitir, al finalizar el campeonato en el clausura, en el acumulado tener alguna posibilidad de una clasificación al fútbol internacional. Sí, creo que se sigue repitiendo un poco el tema de la ansiedad, ¿no? O sea, a pesar de que se consiguió el punto en Cusco,
el equipo sale muy ansioso con tratar de buscar el primer gol como sea, se desordenan y se repite el mismo patrón de que el medio campo no está teniendo los mejores partidos, ¿no? Quirós y Franco Torres desaparecen mucho. Quizás las únicas jugadas buenas que tiene Quirós justo son los que Chancas tiene un buen resultado. El gol es básicamente un buen centro de Quirós. O sea, se repiten patrones de los últimos partidos que es difícil que Chanca pueda corregir. Y precisamente sobre eso le preguntamos en la conferencia al profesor Paulella por qué el equipo en el segundo tiempo perdía concentración, se caía, no podía controlar el partido, y él dijo que esto pasa casi en todos los equipos. La ansiedad, que también el otro equipo sale un poco más a arriesgar porque iba perdiendo, pero tendrá que trabajar mucho en ese tema. Y ojo que el próximo sábado no podrá alinear 2 jugadores importantes del equipo titular, Carlos Pimienta, que salió expulsado, y Jorge Palomino, que acumula 5 tarjetas amarillas. El profesor Paulella tendrá que buscar el reemplazante. Creo que el reemplazante natural de Pimienta sería Kauman, pero ya está también el recuperado de su lesión Héctor González, que podía ser considerado por lo menos entre los 20. Y en el caso del medio campo de Jorge Palomino hay varias opciones: que juegue Kelvin Sánchez o que juegue Cristian Velarde, o los dos. Eso ya tendrá que definir el profesor en estos días antes del viaje a la ciudad de Lima. Así es. Vamos a revisar el comunicado, Melciades. Sí, hay que dar No sé lectura. si lo tienes a la mano Sí lo tengo. para que le puedas dar lectura, y yo lo voy a poner acá en pantallas también. Esto con relación al partido que se viene ante Alianza Lima el próximo sábado, ¿correcto? Sábado 8:30. Correcto. Vamos a dar lectura al comunicado. Vamos a ver si lo podemos enfocar mejor en el celular que tenemos. Un momentito, porque esto recién salió publicado hoy. Hoy salió el comunicado. Creo que se demoró un poco Alianza en ese tema. La semana pasada... Chancas. Los Chancas exigíamos que se pronuncie urgente porque ya había ese temor de que no se estaban vendiendo las entradas para la visita. A ver, vamos a ver. El Club Deportivo Los Chancas se dice en el marco del próximo encuentro correspondiente al torneo Apertura frente al Club Alianza Lima, expresa públicamente su preocupación y solicita a las autoridades competentes las garantías necesarias para el correcto desarrollo del espectáculo deportivo. En ese sentido, exhortamos a la Comisión Nacional de Árbitros y a la Federación Peruana de Fútbol a designar un arbitraje absolutamente neutral, transparente e imparcial que otorgue garantías deportivas para ambos clubes y preserve la credibilidad de la competencia. Asimismo, consideramos la trascendencia e importancia de este encuentro en la definición y desarrollo del torneo de apertura. Solicitamos que la designación arbitral recaiga en un árbitro FIFA que haya demostrado durante el presente campeonato un desempeño destacado, solvente y objetivo, brindando confianza, equilibrio y garantías deportivas en cada una de sus actuaciones. Nuestro club considera indispensable que este encuentro sea conducido bajo estrictos principios de igualdad, objetividad y respeto al reglamento, evitando cualquier situación que pueda generar cuestionamientos o afectar la transparencia del campeonato. A ver, te digo con la última parte. Dice, A ver, del mismo modo, solicitamos estamos que se silencio. garantice el acceso de la hinchada visitante, tal como históricamente se ha permitido en diversos escenarios deportivos del país. La hinchada de los Chancas ha demostrado en reiteradas oportunidades un comportamiento responsable, pacífico y ejemplar en distintos estadios del Perú, contribuyendo siempre al normal desarrollo del espectáculo deportivo. Negar el acceso a una hinchada es históricamente... que históricamente ha mantenido una conducta adecuada, significa afectar el principio de igualdad entre instituciones y limitar injustificadamente el derecho de nuestros aficionados a acompañar a su equipo en un partido de alta relevancia deportiva. El fútbol debe ser una verdadera fiesta deportiva donde prevalezcan la transparencia, las garantías para todos los participantes y el respeto hacia las instituciones y sus hinchadas. Como institución estaremos vigilantes de que el desarrollo de este encuentro se realice con total imparcialidad y dentro del marco que exige la competencia profesional. Club Deportivo Los Chancas, Andahuaylas, 18 de mayo de 2026. Creo que está claro con este comunicado. Son 2 cosas que pide la dirigencia de los Chancas. Que el árbitro sea FIFA. A propósito, debe salir la programación posiblemente mañana martes, se conozca ya los árbitros para esta fecha, y también la presencia de los hinchas en Lima
para que puedan apoyar al equipo en el estadio de Matute. Esos son los dos pedidos que concretamente ha hecho la dirigencia. Veremos si hay alguna respuesta de parte de la dirigencia de Alianza, porque como decía Fico, ¿qué va a pasar si es que no se permite el ingreso de los hinchas con sus camisetas al estadio de Matute en el torneo clausura, cuando Alianza visita Andahuaylas en la penúltima fecha, donde posiblemente Alianza se esté jugando cosas importantes, porque ya el campeonato nacional estará en su recta final y no sabemos qué se jugará en ese compromiso? La primera parte del comunicado entiendo que va relacionado a lo que pasó con Ordóñez en el partido de Cienciano con Alianza, ¿no? Porque se habla mucho de la tarjeta, o bueno, la no revisión del VAR del manotazo de Advíncula a Del Garcés. codazo. Pero no sé, es un poco, desde mi punto de vista, no es tan claro una roja. Lo mismo fue con el manotazo de Renzo, de Carlos Garcés de Cienciano a Renzo Garcés de Alianza. Cuando Son debatibles. le rompen ambas los labios. ambas no fueron revisadas en el VAR, entonces creo que Chancas está dejando esto muy, o sea, anticipándose mucho al tema de la elección del arbitraje, considerando estos hechos, pero yo creo que Ordóñez hizo un buen arbitraje, no vi nada extraño. Creo que la roja de Cienciano fue clara, y las dos otras jugadas que no fueron revisadas, una para Cienciano y una para Alianza, tranquilamente pudieron ser simplemente amarillas y ahí quedaban, ¿no? Entonces creo que ahí Chancas un poco se está adelantando a lo que podría ser perjudicioso para el club. O sea, yo creo que el comentario o el comunicado de los Chancas no va tanto por el arbitraje de Ordóñez. Creo que va en general por cómo los árbitros se suelen comportar con los equipos grandes. Que siempre las divididas, que por ahí es difícil que te revisen el VAR, cómo revisan las jugadas en contra de los Chancas. Entonces yo creo que va más por ese lado, ¿no? Como que el arbitraje siempre trata de inclinar un poquito la balanza hacia Alianza, hacia la U, incluso hacia Melgar. Además, en las últimas fechas y sobre todo en este partido que es decisivo, porque ojo que en este partido si Alianza gana o empata prácticamente será el campeón. La única opción que tienen los Chancas es ganar el partido y esperar en la última fecha que Alianza no gane, empate o pierde en Cajamarca, y los Chancas simultáneamente pueda ganar a UTC acá en el Estadio de los Chancas. Así que por eso creo que se está solicitando que sea un árbitro que dé las garantías para que no tenga ninguna ventaja ningún equipo y que mantenga total imparcialidad. Así que esperaremos a la CONAR a quien elige para el día sábado. Sí, eso se va a ir definiendo en la semana. Y lo otro respecto a las hinchadas, creo que es justo el pedido de los Chancas, ¿no? Hubiese sido lindo que dejen entrar a la hinchada también andahuaylina, pero también es verdad que nunca ha entrado hinchada de ningún otro equipo, por lo menos en Liga 1, a Matute. El año pasado sí, los hinchas de los Chancas sí estuvieron. Sí, pero ningún otro equipo. También Ni Garcilaso también, ni Cienciano. Melgar también alguna vez siempre había. ¿Así en Matute? Sí, siempre Sí, ahí. Matute. Entonces, solo en los partidos de alto riesgo con la U, con Cristal, incluso con Boys, no se permite esa hinchada porque hay problemas antes y durante, incluso después del partido. Así que veremos cuál es la respuesta de la dirigencia Alianza. Mañana seguramente a través de un documento estará respondiendo si es que va a haber o no para los hinchas de los Chancas que están esperando en Lima esa información, pero muchos ya han asegurado sus entradas para Oriente, para ubicarse en un lugar, pero las garantías es lo que está pidiendo el equipo de los Chancas. Nelson Sáenz nos dice, solo nos queda ganar y esperemos que el árbitro no juegue a favor de Alianza Lima. Y John Lucana nos dice, qué injusto que nuestra hinchada no entre en la vuelta tampoco. Dejemos que entren los hinchas aliancistas andahuaylas. Ojo que en Lima la hinchada de los Chancas todavía no se ha hecho presente este año. En el partido de la primera fecha fue en el Callao, cuando el equipo empató con Boys 1-1, pero en Lima, con Universitario y con Cristal, no han jugado en Lima, sino de local en Andahuaylas, y esta era la oportunidad para que la hinchada se presente no solo con su presencia, sino también con las danzas, con las costumbres, los carnavales, los nerillos, pero esto todavía está en duda. No sabemos cuál será la definición o la resolución final de la dirigencia de Alianza. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos para hoy, Milciades? Vamos al partido precisamente que puede pasar este sábado. Hemos estado viendo programas a nivel nacional, programas a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de las cadenas nacionales, donde están conversando, están hablando, ya suponen que Alianza es el campeón, pero algunos periodistas dicen que todavía los partidos hay que jugar. En un partido muchas cosas pueden pasar, como lo que sucedió el día sábado en Cusco, donde Cienciano creo que era el favorito. 70-80% favorito, porque no había perdido durante este año de local ningún partido, incluido
Copa Sudamericana, frente a Melgar también en la definición para avanzar, el campeonato local, y sucedió que Alianza le ganó. Puede ser que se dé una situación de esta naturaleza el día sábado, podría haber un expulsado, un penal en el minuto final o cualquier situación que pueda cambiar. Es lo mismo que cuando Universitario perdió estos dos partidos frente a Sullana y frente a Grau, nadie daba esa posibilidad. Y en el fútbol se puede dar. Así que habrá que esperar. Lógicamente que Alianza tiene la ventaja de ser local, jugar con su hinchada, además tiene un buen equipo, está en una racha positiva, 3 puntos por encima de Alianza. Además, en la diferencia de goles tiene muchos goles a favor, son 19 contra 7, y eso hace de que incluso con un empate ya sus posibilidades son mayores de alcanzar una clasificación como campeón. Sí, totalmente. Alianza viene derechito, creo que ya encontró el 11, Pavés el eje del equipo, ¿no? Entonces, complicado, quizás el único factor a favor que puede Chancas ver es la estadística que Alianza en los últimos años no ha podido definir en casa, ¿no? Contra la U en el 23 y con Cusco en el 24, ¿no? Creo que fueron esas dos fechas que no ha podido ganar justamente el partido importante, definitorio para que lo lleve al título. Entonces quizás por ahí hay una esperanza que Chancas puede aspirar a conseguir un resultado positivo en Matute. Y de acuerdo a las estadísticas también hay que indicar que los Chancas nunca le pudo ganar a Alianza en estas 3 temporadas, mientras que a Universitario, a Cristal sí ya le ganó, incluso a Cristal el año pasado en Lima y en Andahuaylas, este año ya le ganó en la apertura. A Universitario también le ganamos 2 partidos acá del local el año pasado, en el último partido, y este año en la apertura, mientras que con Alianza hemos perdido todos los partidos. Y eso también tiene algo de valor en la estadística, pero este partido es totalmente diferente. Pero Alianza se va con todo porque depende de sí mismo para lograr el título, mientras que los Chancas necesita ganar y esperar un resultado negativo de Alianza en el partido final en Cajamarca. Acá Frank Medina dice, ¿cómo iría Chancas con las últimas bajas que tuvo en el partido de ayer? Creo que el reemplazante en este caso de Carlos Pimienta sería Michel Kauman o Héctor González, aunque Héctor González recién está regresando de su lesión, que más de un mes, que se lesionó precisamente en Cajamarca. Futbolísticamente no está en ritmo, y el que creo que debía estar es Michael Kauman, para que con Gonzalo Rizzo hagan como los dos hombres de área, defensas, que tienen una buena talla para el juego aéreo, que posiblemente también Alianza va a apostar a ese juego. En el caso del medio campo, como no está Jorge Palomino, hay 2 opciones, que podría ser Kelvin Sánchez. Jorge Palomino, ¿por qué es baja? 5 tarjetas amarillas acumuladas, automáticamente una fecha de suspensión. Dependerá también cómo plantea Paulella. Es posible que Paulella juegue más a la defensiva y tratar de contragolpear, porque no creo que juegue de igual a igual de visita en Lima, y creo que va a tomar sus precauciones, en mi opinión. Sí, yo creo que no va a ir a arriesgar definitivamente Chancas, y Alianza va a ser paciente, ¿eh? Alianza no se va a precipitar, y lo ha demostrado en el partido contra Cienciano. A pesar de que Cienciano lo encimaba esos primeros 15, 20, incluso hasta la expulsión del jugador de Cienciano, Alianza mantuvo la calma, defendía con su línea de 5, que es una nueva alineación totalmente inédita, la que presentó Pablo Guede en Cusco, y probablemente pase algo similar en Matute, ¿no? Chancas Guede cuando probablemente juega vaya a ir a esperar, pero Alianza parece que no se va a desesperar, va a esperar su momento. El entrenador de Alianza, cada vez que juega de visita, sí cuida un poco el sistema defensivo, no arriesga mucho y apela al contragolpe. Hace el gol y prácticamente maneja el partido. Jugando de local, seguramente va a tomar la iniciativa, no creo que espere, va a salir a buscar desde el minuto inicial el gol que le dé la tranquilidad, mientras que los Chancas se va a cerrar, va a hacer una línea de 5, con Takuishi por derecha, por izquierda, con Quintana, y los 3 centrales serían David González, Gonzalo Rizzo y Michel Kauman. En el mediocampo, en vez de Palomino, podría ser que esté Sánchez con Velarde y Adrián Quirós, Franco Torres, y adelante posiblemente solo juegue con uno, Jalín Quintero o Marlon Torres, y Oshiro Takeuchi, como hemos indicado, como marcador volante por derecha. Eso tendrá que definirlo en estos días. Ya mañana es martes, miércoles, jueves. Creo que tiene 3 días, porque no sabemos si el equipo va a viajar por Ayacucho o el jueves se va directamente en avión desde Andahuaylas a Lima. Eso se estará ya definiendo mañana. Vamos a tener esa información para poder compartir. Normalmente el club, el equipo de los Chancas viaja con 2 días de anticipación. Sí, Normalmente han viajado así. Jueves se irá en la noche hasta Ayacucho,
Viernes llegará a Lima, la ventaja de que ya no tiene que movilizarse después de Lima, porque cuando jugaba en otra ciudad fuera de Lima, tenía que hacer doble viaje, incluso 3, por tierra hasta Ayacucho, de Ayacucho a Lima un vuelo, esperar la conexión, estar en el aeropuerto varias horas, esperar subir a otro avión, irse a Cajamarca, irse a, digamos, a Arequipa o a Piura, pero en esta oportunidad llega a Lima y concentrará posiblemente en el mismo hotel, en la avenida Juan de Aliaga, en Magdalena, muy cerca a Javier Prado, para el partido del día sábado, que es en la noche, 8:30 de la noche, partido que estaremos transmitiendo por audio acá en nuestro canal. ¿Cómo ves este partido, Fico, donde se juega prácticamente un 99% del campeonato? Va a ser un partido totalmente distinto desde los dos lados, porque Alianza no va a sentir la necesidad netamente de los puntos, pero por ser local tiene que buscar el partido, por su jerarquía, porque es Alianza Lima, y tiene que ganar en su casa y coronarse campeón. Y quizás viendo el planteamiento de Chancas se va a desarrollar el partido, porque Chancas va a salir netamente defensivo, Alianza va a apabullar los primeros minutos. La idea de Chancas sería aguantar el sofocón de los 20, 30, 25 minutos primer tiempo para luego empezar a soltarse y poder jugar más cómodos. Ahí creo que lo importante de Chancas es que yo también estoy en la misma línea, que jueguen Velarde y Kelvin Sánchez los dos, sin necesidad de tener otro creador. Creo que con dos contenciones sería mejor neutralizar al medio centro de Alianza. Y luego, como siempre digo, los partidos de visita para Chancas es jugar el partido largo, ¿no? Primero mantener el cero, primer tiempo hasta los 60, 70, y ahí Paulella tiene que poner todo, ¿no? Ya los últimos 20, que entren todos, que entre Ayarza, que entre Jardín si no arranca, y buscar el gol, ¿no? Porque esa es la única forma que yo veo posible que Chancas pueda conseguir una victoria en Matut. Es verdad, si el equipo mantiene el cero, por lo menos unos 15, 30 minutos del primer tiempo, podría manejar ya con más calma, porque Alianza también va a entrar a la desesperación, la presión de la hinchada también va a ser fuerte, y precisamente sobre eso, ¿tú crees que el estadio lleno, con hinchas de Alianza, va a ser una ventaja para el equipo de Alianza o podría ser contraproducente si es que no llega el gol? ¿Qué piensas? Claro, las dos cosas, ¿no? Al inicio, importante porque la gente va a estar apoyando, la Alianza va a ir para arriba, para arriba, para arriba. Si ya no empieza a llegar el gol, se empiezan a fallar, empieza Chanca a sentirse más cómodo, la gente ya va a empezar a presionar, ¿no? Porque de todas maneras yo creo que la hinchada quiere celebrar el campeonato en su estadio, no quiere esperar la última fecha, entonces puede ser contraproducente. Mientras más pase el tiempo con el marcador en cero, va a ser mejor para las Chancas y la gente se va a empezar a desesperar y los mismos jugadores de Alianza. Entonces creo que esa es la estrategia desde fuera que debería tener Chancas en este partido. Veremos también en la parte física cómo llega el equipo. Jugar en el llano no hay mucho problema, no es como jugar cuando hace mucho calor, digamos, en Sullana o en climas de la selva, en alguna oportunidad en Tarapoto, etcétera. Pero creo que en Lima, tú que estás, ¿cómo está el clima? Creo que ya está empezando a hacer un poco de frío, ya es ahora 8:30, creo que ya no hay mucha calor. ¿Cómo está el tema? Sí, ya cambió el clima bastante, ya no hace tanto calor. O sea, en la mañana sí puede haber un día que tenga un poquito más de calor, un poquito más templado, pero ya a partir de las 4 o 5 de la tarde que se va el sol ya se siente el frío de otoño, ¿no? Entonces, el sábado a esa hora va a estar fresco el estadio. Ahora repasemos un poquito. Repasemos ahora la tabla, ¿no? Es una tabla que creo que deberíamos enmarcar. No sé cuántos imaginábamos llegar a la fecha 16. Bueno, a la fecha 15 ya jugadas. Con un Chancas con 33 puntazos, Milciades, 33 Es un puntos. A 4 puntos de Cienciano, a 8 puntos de Universitario, a 9 puntos de Melgar. O sea, es increíble lo que está haciendo Chancas este año. Más allá de que pase lo que pase en el partido del sábado. Creo que cuando termine este torneo de apertura, veremos si los Chancas queda segundo. Creo que ganando un partido de todas maneras asegura el segundo lugar porque le tiene de ventaja 4 puntos a Cienciano. Si gana un partido, se mantendría esa diferencia y así pierda uno, con un punto estaría segundo. Creo que esto hay que destacar. La campaña de los Chancas con un poco presupuesto, con dificultades para movilizarse de Andahuaylas. No es como los equipos de Lima, que de Lima a cualquier lugar se van en avión y lógicamente cuando van a Cutervo o cuando van a Tarma tienen que viajar algunas horas por tierra, mientras que los Chancas tienen que salir y regresar muchas veces vía Ayacucho, vía terrestre, y eso todavía no se ha podido, utilizar los vuelos comerciales que ya llegan a Andahuaylas para que el equipo tenga esa facilidad de no tener un desgaste, una merma. Pero también hay que considerar que los vuelos no son diarios y eso hace un poco complicado y el tema también del presupuesto.
Así es, Entiendo Misiones que ahora ha aparecido un nuevo vuelo, ¿no? El día viernes han agregado uno sí, más. ahora a partir de justamente Justo este este viernes, viernes. es el primer vuelo viernes, este 22 de mayo. Entonces ya hay vuelos Andahuaylas Lima, Lima Andahuaylas todos los martes, jueves, viernes y domingo. Por ahora, y probablemente sean más días a la semana en los próximos meses. Y también se viene trabajando los gremios de turismo en Andahuaylas, así como también la municipalidad de Andahuaylas están constantemente en comunicación con Star Perú Están invitando. para que pueda iniciar operaciones también Andahuaylas. Y quizás cubrir los otros días que ATSA no vuela, ¿no? Como son los lunes, los sábados, los miércoles. O incluso que hayan 2 vuelos al día, ¿no? De diferentes aerolíneas, porque los vuelos de momento están yendo copados. A pesar que son precios altos, A pesar la gente que los está precios son muy respondiendo altos, por necesidad. Todos los vuelos Claro. están yendo prácticamente llenos. Se agotan a veces con una semana de anticipación. Claro, si entra una aerolínea más ya hay oferta-demanda y cambian los precios, ¿no? O sea, ya es Claro, distinto también se el- podrían reducir los precios un poco. Bien, vamos a dar un resumen de la campaña de los Chancas, que va a ser histórico este año 2026. Recordemos que en la primera fecha el equipo empató, o Boys nos empató porque venía ganando el equipo de los Chancas con gol de Ayarza en la primera fecha. En la segunda fecha, los Chancas jugó de local frente a Alianza Atlético de Ciudad, le ganó 1-0, los Chancas con gol Con de lo Marlon justo. Torres. Luego, en la tercera fecha, viajó hasta Cutervo, jugando frente a Comerciantes Unidos. Igual, venía ganando los Chancas con gol de Takuichi, empató Comerciantes Unidos. En la cuarta fecha, los Chancas tuvo un partido difícil frente a Sport Huancayo, logró con 3 golazos de Franco Torres ganar 3-2. En la quinta fecha, empezó a ganar de visita un partido importante en Arequipa. Volteó, perdíamos 1-0 y con goles de Ayarza, los Chancas ganó 2-1. En la fecha número 6, los Chancas jugó de local frente a Universitario, un partidazo, donde los Chancas le ganó 3-1. Esos 3 partidos que arrancan en Arequipa, creo que fueron los El que envión. hacen ese cambio brutal de lo que pasa a ser una campaña normal a un campañón, ¿no? Y con Ganarle rivales a Melgar en difíciles. Arequipa, Claro, luego es un punto de ganarle, quiebre el ganar a Universidad. Melgar en el equipo. ganarle a Universitario en Andahuaylas. En la séptima fecha jugamos en Con Cristal. Chongoyape y le ganamos a Claro. Juan Pablo II 3-2. En la octava jugamos con Cristal. Los Chancas le ganó 3-2, donde debió ser 3-1. Ya en el último segundo nos hicieron el segundo gol. En la fecha número 9, el equipo viajó hasta Cajamarca y con golazo de Quirós ganó los Chancas 1-0 a la FC Cajamarca. En la fecha número 10, que se jugó un poco antes con la 11, recordemos que Contra en la Grau. fecha número 11 se jugó primero. Los Chancas le ganó 2-0 a Grau con goles de Rizzo y de Pimienta. Con el penal que erra Ruiz Díaz. Ruiz Díaz que se resbala. Y en la fecha 10 que se jugó después, los Chancas le ganó en los últimos segundos a Cinciano 1-0. Ya luego viene la fecha número 12, donde perdimos en Tarma un partido que en el primer tiempo estaba 0-0. Creo que fue la derrota. Perdió el invicto 4-0. En la fecha número 13, de local perdimos con Garcilaso, que fue el más doloroso para todos. El partido que movió todo, ¿no? Porque ese partido Chancas era ampliamente favorito y de haberlo ganado estaríamos empatados con Alianza en puntos. Sí, ese fue los 3 puntos claves que nos sacó Alianza la ventaja de los 3 puntos. En la fecha 14, en Cusco recuperamos con el empate 1-1 y en esta fecha 15 que se jugó ayer, los Chancas le ganó 1-0 a Moquegua. Esa es la campaña del equipo y faltan 2 fechas, frente a Alianza y frente a UTC. ¿Cuál es tu opinión? Campaña muy buena, o sea, uno de todas maneras, al estar invictos y 10 fechas, uno se ilusiona, uno piensa que Chancas puede dar el golpe y salir campeón en la apertura, pero no, ya viendo los presupuestos de los demás equipos, uno también tiene que pisar un poco tierra y igual aplaudir el equipo, ¿no? Porque ha dado lo máximo, ha hecho que la gente disfrute, se ilusione. Y no hay nada que reprocharle, simplemente apoyarlos estas últimas fechas y que quede con 36 puntos, quede segundo, para mí ya es un logro importante histórico y que de todas maneras nos asegurará al menos una Copa Internacional, que es para lo que se planteó el equipo este año, ¿no? Que no está dejando de lograr su meta. Y creo que es importante que la dirigencia empiece a trabajar en coordinación con el gerente deportivo, reforzar el equipo para el torneo clausura, porque todos lo van a hacer, sobre todo equipos que están comprometidos con la baja, van a hacer un esfuerzo económico importante para intentar salirse de esa zona del descenso y también tratar de retener, si hay alguna oferta de los jugadores del actual plantel, para que el equipo no se desarme, el equipo se fortalezca y pueda hacer una buena campaña en el clausura que le permita asegurar un campeonato internacional cuyo objetivo se planteó desde el inicio. Ahora, yo quiero hacer un paralelo con lo que fue el campeonato el año pasado. Justamente acá
Tengo la tabla de posiciones de cómo se cerró el año pasado, 2025. Esta es clausura, apertura pero vamos o a ver el acumulado. Ya, esta es la tabla acumulada del torneo 2025. Liga 1 2025. ¿Cómo quedó? La U salió campeón con 79 puntos, chapando Perú 1, Libertadores. Cusco FC, que obtuvo Perú 2, consiguió 70 puntos. Alianza Lima fue Perú 3 con 68 puntos. Y Sporting Cristal fue Perú 4 con 63 puntos. Cabe resaltar que el año pasado habían 19 equipos En la apertura. En y la algunos apertura. partidos de clausura. y algunos partidos de clausura. Entonces podríamos convenir que más o menos un partido extra hubo el año pasado. Un partido más. Un partido extra. Entonces, que pueden ser más o menos unos 2 puntos, ¿no? Entonces, es difícil, claro, que cada año se mueve distinto, pero probablemente este año, para alcanzar Copa Libertadores, si el año pasado con un partido más fue 63 puntos, probablemente este año con 62 puntos, con 61 O hasta con puntos, 60. o quizás hasta con 60 puntos, se puede alcanzar un Perú 4. ¿Y cuántos puntos va Chancas en lo que va del torneo? 33. Va 33. 33 puntos. Le falta Que podría de los terminar dos con que le 36, quedan. ¿no? Claro, de los dos que le quedan, es Chancas favorito ante UTC, porque Podría llegar UTC ha hasta tenido 36. un bajón en el campeonato. Además, Chancas va a recibir a UTC acá en Andahuaylas en la fecha final. Probablemente Chancas cierre esta apertura con 36 puntos. Y siendo un poquito, Optimistas. un poquito soñadores, un poquito optimistas, ¿cuántos puntos le faltarían a Chancas para alcanzar la Libertadores? Sería 27. No, 24, 60 27, ese rango. menos 36, o sea, 24 puntitos. ¿Qué significa alcanzar 24 puntos? Ocho triunfos. Ganar 8 partidos, ¿no? Y creo que es totalmente posible. Sí, porque el año pasado Cusco fue un equipo que fue sorpresa porque ganó muchos partidos de local, también logró algunos triunfos de visita, incluso en Cusco le ganó, si no me equivoco, a los tres grandes, a la UA, Cristal y Alianza. Y los Chancas este año ya le ganó a Cristal, ya le ganó a Universitario, falta jugar con Alianza acá en Andahuaylas, que será ya en la penúltima fecha, y si el equipo se refuerza, si el equipo mantiene esa regularidad y con nuevos jugadores, con un plantel un poquito más amplio, creo que unos 4 o 5 jugadores de buen nivel, creo que el equipo estaría en mejores condiciones y ya buscar los puntos que le permita clasificar como objetivo número 1 a la Copa Libertadores. Si es que no se puede por diversas circunstancias, ir a la Copa Sudamericana, que el año pasado se nos fue por diferencia de goles. Acá Frank Medina pregunta, ¿cuál es la diferencia de ser Perú 4 o ser Perú 5? Y ahí lo vamos a explicar. A ver, No, primero... Perú 5 ya va a la Copa Sí, Sudamericana. Sudamericana. Pero acá lo que pasa es que al inicio del año el objetivo de Chancas era alcanzar torneo internacional, o sea, quedar por lo menos octavo. El año pasado, mire, Chancas hizo 50 puntos, también fue un campañón para ser el segundo año de Chancas en Liga Empatando 1. con Cienciano. Y Cienciano, solo por diferencia de goles, es que nos deja fuera del torneo internacional, fuera de la Sudamericana. Además, en el partido que jugaba Cienciano frente a Ayacucho iba empatando y faltando muy poco, Cienciano le ganó y eso le permitió sumar 50 porque si no se quedaba con 48. Sí, a falta de 10 minutos Cienciano gana ese partido y termina sacando a Chancas del torneo internacional. Pero como decía, al inicio del año el objetivo era alcanzar por lo menos el octavo lugar. Pero como van las cosas, así como va el campeonato, así como va el campañón de los Chancas, creo que el objetivo es alcanzar Perú 3 o Perú 4, Milciades. Así es. O sea, la Copa Libertadores ya es un sueño. Creo que va a ser inevitable que este año Chancas no quede por lo menos en octavo. ¿Por qué? Porque más o menos se necesitan 50, 48 puntos para estar quedar entre los 8 octavo. mejores. Y estamos asumiendo que Chancas va a cerrar con 36. Entonces solamente le faltan 14 puntos para llegar a los 50 puntos. Y 14 En 17 puntos partidos. en 17 partidos creo que lo va a hacer caminando los Chancas. Pero, Claro, el clausura tiene 8 partidos de local y 9 de visita, en este caso. O sea, Sí. tienes uno menos de local. claro, pero los partidos de local, entre comillas, van a ser un poquito más accesibles porque ya no va a venir Cristal, ya no va a venir la U, ¿no? Ya no va a venir Cienciano. Y los partidos de visita sí va a ser un poco más complicado porque va a jugar con la U, va a jugar con Cristal, va a jugar con Cienciano en Cusco, con Garcilaso en Cusco y muchos otros equipos. Pero sí Los de ya, Piura, los dos del norte tienes que visitar. así es. Y mientras vendrán acá Juan Pablo II, vendrá el FC Cajamarca, Cusco vendrá FC. Cusco FC, vendrá Boys, Boys. Melgar, vendrá Melgar y los otros equipos, ¿no? Que, ADT Tarma. Tarman. Ya. Y para responder la pregunta de Frank, que nos dice, ¿cuál es la diferencia entre Perú 4 y Perú 5? A ver, para empezar,
No, 5 ya Perú definitivamente 1 a Perú Copas. 4 son Copa Libertadores. Ujú. Y Perú Pero 5 ojo a también Perú que de 8. 4, si Alianza no ganaría el clausura, te juegas la semifinal del torneo, ¿no? O sea, hay dos cosas que son distintas también ahí. ¿Cómo? A ver si Si lo es que aclaramos. Alianza campeona de la apertura, pero no campeona de clausura y Chancas queda entre el primero y el 4, Va a semifinales. para los playoffs. a jugar los playoffs. Entonces Así es es. totalmente distinto quedar el 4 o 5 también por ese lado, nomás allá de las copas. No, pero es que antes de complicarnos con el playoff, vamos a enfocarnos solamente en los cupos para torneo internacional. Porque una vez que acaba el campeonato, El acumulado. el acumulado, ese es el acumulado que va a mandar para el torneo internacional. El playoff ya es únicamente para El definir título. el título, nada más. Los 4 primeros van a Copa Sudamericana. Claro, entonces, cuando se culmine la fecha 17 del clausura, ahí se va a hacer la foto de la tabla y esos son los 4 primeros que van a ir a Libertadores y del 5 al 8 los siguientes 4 que van a ir a Sudamericana. Entonces, Perú 1 y Perú 2, que son los dos Perú 1 equipos. es el campeón. Claro, Perú 1 es el campeón y Perú 2 es el que quedaría segundo. Después del playoff. Ajá, después del playoff, ambos van directamente a la Copa Fase Libertadores. grupos. Fase grupos. A fase de grupos de la Copa Libertadores. Perú 3 y Perú 4 van a ir a fases previas de Copa Libertadores. Perú 3 tiene que jugar un playoff. 2 niveles. Ajá, un playoff que de ganar ese primer playoff ya habría Pasar. asegurado Sudamericano o Libertadores. Así es. Mientras que Perú 4 va a tener que jugar tres fases previas, ¿no? Tiene que ganar primero la fase 1, luego la fase 2 y recién en el tercer partido, en el tercer rival, ya habría asegurado Libertadores o Sudamericano. Claro, después la tercera fase recién va a la fase grupos. Correcto. Es lo que pasó con Alianza el año pasado y este año no pudo. Quedó fuera y... Sporting Cristal es el que sí llegó. Cristal sí avanzó y llegó a la fase grupos, mientras que Cusco ya estaba, al quedar subcampeón, en la fase grupos juntamente con Universitario. Así que los Chancas tienen que ya pensar en lo que se viene. Va a haber una paralización casi de un mes y medio, donde se va a realizar la Copa de la Liga, para tener continuidad y también dar oportunidad a los jugadores que no han sido titulares durante la campaña y para ir viendo también el comando técnico quienes podrían tener oportunidad ya como titulares en el clausura y ver las posiciones donde necesita refuerzos. Claro, pero Melciades, Perú 3 y Perú 4 juegan un repechaje entre ellos, ¿no? Para ver quién, el ganador, va... No, es que depende en el playoff, como decía Fico, si hay un campeón en el apertura y el mismo equipo es campeón en el clausura, automáticamente clasifica como campeón nacional. Perú 1. Y los otros cupos se va a jugar parecido con las semifinales a lo que sucedió en este año, donde Alianza, recordemos que jugó primero con Cristal, perdió en penales, y luego Cristal jugó con Cusco. Cusco logró clasificar y quedó como Perú 2, y Cristal fue Perú 3, así es, y Alianza quedó eliminado en el tema de la Copa Libertadores. Claro. Así que Ahora, a los Chancas le conviene sumar la mayor cantidad de puntos posible en el acumulado para tener posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores. El quinto, sexto, séptimo y octavo del acumulado son los que se van al torneo de Sudamericana. ¿Y cómo funciona? Van a tener un partido único, ¿verdad? Partido único. ¿De qué manera? El quinto, o sea, el próximo año, Quinto con el octavo. el quinto va a jugar un solo partido con el octavo, pero en la localidad del quinto. O sea, el quinto tiene la ventaja que va a jugar de local, ¿correcto? Por puntaje acumulado. Por haber quedado mejor en el acumulado. Entonces, un solo partido ante un rival peruano y de de los ganar, 4 solo 2 van a clasificar claro, a la y de fase ganar va grupos. directo a la fase de grupos de la Sudamericana. Y lo mismo con el sexto y el séptimo. En un Juegan solo partido partido. único en el que el sexto es local y el ganador va directo a fase de grupos de Sudamericana. Y para eso lo que necesitamos es que el estadio esté ya con condiciones mínimas de poder albergar un torneo internacional, y el requisito número 1, como ya hemos comentado en muchas oportunidades, es que tenga la iluminación artificial, que no sabemos si las autoridades, sobre todo el gobierno regional o el municipio provincial, tendrá ya algún expediente, un perfil, algún avance para que eso se pueda hacer realidad y que se pueda empezar a construir en los próximos meses e intentar alcanzar hasta el mes de febrero, que se juega la primera fase de la Copa Libertadores y también la Copa Sudamericana. Eso sería importantísimo no solo para el torneo internacional, sino para los próximos partidos del próximo año, cuando se programen partidos días de semana, lunes, viernes, jueves o miércoles o martes, para que en Andahuayla ya no se juega a la 1 ni a las 2, sino se juega en la noche. Como se juega en Cusco, como se juega en Huancayo, o como se juega en el Callao o en otros escenarios, o a Arequipa, que tienen iluminación artificial. Eso es importantísimo. Bien, somos más de 32 conectados, casi 35. Gracias a todos los que se conectan a esta hora. Denle like, es gratis. Suscríbanse al canal, que es totalmente gratis y súper fácil. Para que sigamos creciendo
con nuestro canal de YouTube, Ilciaes. Vamos a otro tema que hoy día se dio a conocer, el caso del Deportivo Binacional. A través de un documento emitido por el Tribunal Constitucional, se le está reponiendo en la Liga 1 al Deportivo Binacional, no para este año, sino para el año 2027. Recordemos que este equipo el año pasado participó toda la apertura en la Liga 1, algunos partidos del torneo clausura, y luego apareció una resolución donde su primera sentencia era a favor y fue revocada y tuvo que ser separado de la Liga 1. Pero ellos continuaron con ese procedimiento a través de la justicia ordinaria y hoy se ha hecho público ya del Tribunal Constitucional, que es lo máximo, que está indicando que la federación reponga este equipo para el año 2027. Y esto a la vez trae cola que podría perjudicar a Boys, que es el causante de todo este tema. Boys también podría quedar fuera si se actualiza esa tabla del año 2023. Boys también quedaría fuera de la Liga 1 y se iría a la Liga 2. Todavía no hay un pronunciamiento oficial de la federación, que seguramente mañana podría salir, porque esta información se dio a conocer hoy. Eso es lo que se sabe sobre este tema, y Binacional también ahí dio su comunicado indicando que lo el vamos a próximo leer año. rapidito. A ver, vamos rápido. A ver, lo leo. Esto es de la página oficial del Club Deportivo Binacional. Dice, el Club Deportivo Binacional FC informa que el día de hoy ha tomado conocimiento a través de la publicación efectuada en la página web del Tribunal Constitucional de la sentencia 114 de 2026 del Pleno del Tribunal Constitucional en el litigio contra la Federación Peruana de Fútbol, declarando fundada en parte la demanda por haberse lesionado el derecho al debido procedimiento del club. La sentencia del Tribunal Constitucional ordenó además que la Federación Peruana de Fútbol proceda a actualizar la tabla de posiciones del Campeonato de Fútbol Profesional de Primera División del Perú del año 2023, conforme a las sanciones impuestas al Club Sport Boys Asociación. Y en consecuencia disponer que el Club Escuela Municipal Deportivo Binacional mantiene la categoría en la Primera División del Fútbol Profesional del Perú, debiendo ser incorporado en el torneo Liga 1 2027. Finalmente expresamos nuestro más sincero agradecimiento a nuestros hinchas que nos acompañaron desde el inicio de este litigio y a nuestro equipo legal por defendernos en lograr esta histórica sentencia. Puno, 18 de mayo del 2026. El día de hoy. Me parece que hay una respuesta ya de la federación. ¿No? A ver, ¿qué dice? Tratando de ver algunas imágenes. A ver, en no sé si breves, tienen ahí en también breves a la mano. busco el detalle de la Si respuesta. tienes Fico algo, a ver si nos A comparte. ver si me para- compartes el link. A ver, voy a tratar de Pero es compartir claro, ¿no? Lo Lo que que ha pasado. expresa Binacional. Así es que el próximo año estaría volviendo a la Liga 1 porque este año ya no puede. El campeonato ya se comenzó, ya está por terminar la apertura y ya no podría ingresar a la segunda parte del campeonato. Y sería para el año 2027 y como hemos indicado, Boys estaría en peligro. Si es que se actualiza esa tabla del 2023, Boys tendría que descender. Y automáticamente el próximo año Boys Pero ya no estaría creo en que la- eso pase. Y Porque, eso va a ser difícil. Porque Boys el próximo año está encima de Centenario. Cumple Cumple centenario, 100 años. pero deportivamente está todavía en la zona de peligro. No sabemos cómo terminará el año, Boys en este caso. A ver, acá Lo está más el probable es que se comunicado. juegue con un equipo más el próximo año, ¿no? Como fue el año anterior. Sí, Sí, es de posible. repente se juegan con 19 equipos. ¿no? A ver. Recordemos que Ayacucho también ha presentado un reclamo a la TAS o al TAS sobre la eliminación y el descenso del año pasado, cuando ellos ganaban 1-0, al final perdió ese partido por situaciones del público, de lanzamiento de proyectiles, y eso también en cualquier momento podría salir esa resolución y de repente también lo reponen a Ayacucho para el próximo año, que este año está jugando en la Liga 2, igual que Binacional. A ver, acá tenemos la noticia que sale en el peruano, ¿no? Dice, la Federación Peruana de Fútbol no devolverá a Binacional a Primera División conforme ordena el TC. Señala que no hay sustento jurídico ni mérito deportivo para su participación en el futuro campeonato de 2027, dice. La Federación Peruana de Fútbol anunció que no reincorporará a Binacional en la Primera División del Fútbol Nacional conforme ordena una sentencia del Tribunal Constitucional conocida este lunes a raíz del descenso sufrido por el equipo en 2023. El órgano rector del fútbol peruano indicó en un comunicado que la sanción de 4 puntos que el Tribunal Constitucional ordena aplicar a Sport Boys no haría variar la posición de Binacional en la clasificación de la Liga 1 de 2023, pues fue declarada inaplicable por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS. Por ello, no hay sustento jurídico ni mérito deportivo para su participación en un futuro campeonato en 2027, como el TC pretendería que se ejecute, indicó la Federación Peruana de Fútbol. Pese también hay una situación de que el año pasado, cuando sucedió con Binacional, la federación tenía miedo de desacatar una orden judicial y eso podría generar incluso
digamos, una penalidad o una detención del presidente de la federación y decían que por temor a ser, digamos, tomado preso, él tenía que acatar. Pero en esta respuesta no sabemos qué va a responder Binacional. Posiblemente va a insistir en que se aplique lo que dice el tribunal y esto tiene para rato. Esperaremos en los próximos meses qué va a pasar con este tema binacional. Sí, tema complicado que en realidad es culpa enteramente de la federación por no haber aplicado su propio reglamento en su debido tiempo. En el momento oportuno. Le favoreció a Boys, porque si a Boys le quitaban los puntos por falta de pago, 2 puntos por cada mes de impuntualidad o de retraso o de no pagar, no pasaba nada, Boys se iba al descenso y Binacional seguía en competencia. Pero esto ya no se puede hacer nada, habrá que esperar cuáles son las respuestas de la federación con sus asesores legales. Ahora, para ya ir un poco cerrando el programa, Vamos quisiera tocar femenino. el partido, el clásico femenino que se jugó este fin de semana, Milciades. Así es, en Lima ayer se jugó el partido entre Alianza de local frente a Universitario. Universitario le ganó 3-1. Al minuto ya ganaba Universitario, empataba Alianza, luego en el segundo tiempo Universitario hizo 2 goles y se quedó con el clásico y también pasa al primer lugar. Y con estos resultados el equipo de la U tiene 18, Alianza 15, Cristal 15 y Atlético Andahuaylas tiene 15. Y atención, este miércoles a las 12:45 jugará Atlético Andahuaylas en el Estadio de los Chancas en Andahuaylas frente a Alianza, que llega mañana, un partido importantísimo, partido oficial. Recordemos que Alianza vino en el mes de, creo que fue febrero. Marzo, en un partido amistoso que se jugó en Talavera, donde Alianza ganó, pero el equipo Atlético Andahuaylas todavía no tenía los refuerzos, estaba recién empezando su preparación y será un partidazo. Desde ya la invitación a las personas que están acá en el Valle o cerca de Andahuaylas a asistir el día miércoles 12:45. Así es un partidazo. Creo que las condiciones han cambiado. Alianza venía mucho mejor porque es un equipo que viene aceitado ya desde hace 2-3 años en ese primer amistoso que se jugó la primera semana de marzo. Y el equipo de Atlético Andahuaylas recién estaba acomodándose, recién estaban conociéndose muchas de las jugadoras, tenían pocos días incluso en Andahuaylas. Pero hoy, después de ya casi 2 meses, Milciades, creo que Atlético Andahuaylas tiene amplias posibilidades de sacar un resultado favorable porque tiene a su favor la altura. Sí, la altura y que está jugando bien y se ha reforzado convenientemente con jugadoras argentinas, jugadoras colombianas. Y ojo que la jugadora que estuvo suspendida la fecha anterior ya va a poder jugar, la que hizo los goles en los partidos de visita. Tenemos un comunicado, de repente puedes dar lectura. Sí, ya lo leímos, ya el de la federación. Ah, ya todo, ya. Sí. Correcto. Entonces se viene el partidazo. Vamos a ver si para mañana podemos invitar de repente a las chicas o aunque sea un video grabado para que nos puedan dar la entrevista, porque ellas descansan temprano por razones obvias, tienen que recuperarse de los entrenamientos. Será un partidazo. Las entradas, tengo entendido que creo que van a ser 14 soles. Vamos a ver en la empresa baop.com, que es la que vende las entradas del partido entre Alianza con Atlético Andahuaylas este miércoles. Y estar atentos también para mañana, cuál va a ser la respuesta de Alianza sobre el comunicado de los Chancas, para que puedan permitir el ingreso de los hinchas al Estadio Matute, y también estaremos atentos para la programación del árbitro. ¿Quién será el que dirija el partido más importante de la apertura, donde los 2 equipos que tienen opción jugarán en Lima un gran porcentaje del torneo de apertura? Así es, justo tenemos el comentario de un hincha blanquiazul. Nos escriben por nuestro canal de YouTube, nos dice... A ver, voy a leer acá rapidito. Nos dice... Él se llama... Edgardo Martín Acosta dice: buenas noches, estimados amigos de Andahuaylas, les saludo desde Lima y soy hincha de Alianza. ¿Qué expectativas tienen para el partido de este sábado en Matute? Ya lo conversamos al inicio del programa, pero lo repasamos breve, Milciades, como ya para ir cerrando también. Y coincidentemente estos días, este miércoles y el sábado, jugará los Chancas en la Liga equipos 1, andahuaylinos contra con Alianza Lima. En el fútbol femenino jugará el equipo de Atlético Andahuaylas de Andahuaylas con Alianza en Andahuaylas, mientras que el sábado en la Liga 1 Alianza Lima frente a los Chancas, también equipo andahuaylino con Alianza. Son coincidencias del fútbol y la expectativa es de que el equipo va a intentar hacer un partido histórico, una hazaña. Sabemos que va a ser difícil en Lima. Alianza no ha perdido ningún partido de local. Sí, con la U. Pero ha jugado en el Monumental. De visita. Claro, de local no ha perdido y eso creo es una ventaja, pero en el fútbol muchas cosas pueden pasar, habrá que esperar. En parte conviene que los Chancas vaya como no favorito, el favorito sea Alianza, y eso de repente podría manejarlo de la mejor forma. Dependerá mucho de los jugadores
y también del profesor que va a trabajar en estos días, cómo va a enfrentar este partido y quiénes serán los 11 elegidos. Vamos terminando, creo, con Fico. Ya se viene el Mundial, ya en los próximos días estaremos tocando ya las convocatorias que las selecciones están dando a conocer. En el caso de Brasil, hoy se anunció la incorporación en la lista de Neymar. Había duda de que si Ancelotti lo llevaba o no, pero él mismo dio lectura a los convocados y apareció Neymar, que será su último Mundial, al igual que Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi en este Mundial que se acerca en 24 días. Así es, Milciades. Las entradas para el partido entre Alianza y Chancas están completamente agotadas. Ya no quedan En Lima. entradas en ninguna de las tribunas para el partido que se va a jugar este sábado 23 de mayo a las 8:30 de la noche, que de hecho vamos a reaccionar en vivo acá desde estudio y a través de nuestro canal de YouTube, Milciades. Y también, si Fico irá al estadio, nos estará dando juntamente con Fabricio también, que va a estar presente en el estadio, algunas notas de repente antes del partido y posterior al partido para poder dar a conocer a través de nuestro canal. Sí, esperemos que puedan habilitar la tribuna. Si no, de repente se pueden hacer notas, al menos con la gente, porque yo creo que a pesar de que no se abra el estadio, va a haber gente de Chancas que va a estar afuera Claro, esperando alentando. ahí hasta el último. Sí, la previa también. Va a haber seguramente el clásico banderazo en el hotel Un día antes. que concentre los Chancas, así que hay que estar atentos, Milciades, en qué hotel va a ser. Debe ser el mismo hotel que está en el Juan de Aliaga. Pero a veces también se han quedado cerca al Nacional, en el Hotel Dorado. Hay creo uno que en, está en Arenales. Arenales. Sí, así es. Creo que tiene un Sí. nombre en inglés. Pero el que últimamente está llegando es al... La de Magdalena. Ah, el Al Kingdom, Magdalena. creo que el Kingdom Arenales. Sí, el Kingdom es el Arenal que ha estado el anteaño pasado, pero el año pasado sí ha estado siempre en Magdalena. Cuando jugó con Boys estuvo en Magdalena, está cerca donde nosotros vivimos. Y estaremos atentos, que vamos a confirmar para mañana en qué hotel estará el equipo para el banderazo respectivo. Acá, Frank Medina nos dice una jarana la que se viene de previo al partido, y es verdad, porque los dos equipos tienen mucha cultura, ¿no? Alianza, cada vez que juega el local, es una fiesta alrededor de Matute, mucha música, mucha comida buena, y lo mismo Salsa. pasa con los Chancas. Cuando Chancas va de visita, acá el local también, pero sobre todo cuando va de visita en Lima, Hacen su preconcentración. es verdad, hay mucho carnaval, muchos Los negrillos, negrillos, muchos mucha personajes, alegría. mucho baile. Y creo que va a ser una fiesta absoluta la que se va a vivir antes, durante y después del partido de este sábado en Matute. Bien, vamos ya con la despedida de Fico. Ya mañana estaremos regresando con más información, más novedades sobre el partido de este fin de semana y también del partido del miércoles en el fútbol femenino. Ok, gracias amigos por permitirme estar otra vez con ustedes. Ya nos estamos viendo el día de mañana seguramente, a esperar la respuesta de Alianza para verlo de los Chancas y con muchas ansias para este fin de semana otra vez. Gracias, Fico. Hasta mañana. Bien, nosotros ya nos vamos despidiendo. Mañana estamos saliendo nosotros en la Radio Andabaila 106.5 a partir de las 8. Y para mañana vamos a intentar conversar con las chicas de Atlético Andabailas y, si es posible, también de repente un video grabado con las chicas de Alianza para nuestros seguidores. Gracias por vuestra sintonía, por seguirnos y a la despedida de André. Así es, gracias a los más de 30 conectados que hemos estado hoy. Edgar Martín Acosta nos dice que gane el mejor. Sí, va a ser un partidazo. Tenemos todavía toda la semana para ir analizando lo que va a ser ese partido. Y el sábado vamos a reaccionar en vivo. Gracias, amigos. Buenas noches. Hasta mañana.